Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Quito podría pasar a un semáforo amarillo modificado. Esa posibilidad abrió el alcalde Jorge Yunda, quien mañana en el Consejo Metropolitano analizará la situación de la ciudad antes de tomar una decisión. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Esto ocurre mientras en la calle cada vez hay más aglomeración, tránsito de personas y tráfico vehicular. Muchos empujados por la necesidad de abastecerse o trabajar luego de más de 2 meses de confinamiento. Con este tema empezamos hoy. Las calles lucen así, el movimiento que se registra es casi al que estábamos acostumbrados a ver antes del confinamiento. Los locales están abiertos y no únicamente los de comida, las familias enteras están en la calle. No hay buses, pero hay quienes usan sus bicicletas. Quito y su gente actúa como si hubiéramos cambiado el semáforo a amarillo o incluso verde, por eso piden a las autoridades que lo consideren. Hay que trabajar, hay que aprender a convivir con esto porque no podemos seguir encerrados así. Tenemos que salir a trabajar, hay que producir. No tenemos que comer ya, hay que salir ya, ¿qué más toca? Oiga? Si no se va a morir por la pandemia, se va a morirse de hambre. En el norte de Quito, en el Comité del Pueblo, también piensan lo mismo. Dicen que ya no pueden quedarse en casa. No, es que ya no hay que darle de comer a los hijos de la cosa. Ya el arriendo nos están cobrando, el agua, luz, todo nos cobran. Uno ve el pueblo como está desesperado, angustiado, porque realmente todos debemos, todos tenemos compromiso. Este 26 de mayo se cumplen 70 días del confinamiento en Quito y según el alcalde será el día donde se alcance el máximo de contagios por coronavirus. Eso no lo preocupa porque lo que tenemos que hacer es salir a trabajar, pero bien protegido como siempre andamos. Sin embargo, este escenario cambió una vez que inició el toque de queda en Quito a las 2 de la tarde. Por ejemplo, para llegar a Cumbayá se puede ver que una vez que inició el toque de queda aún había vehículos circulando, mientras en el Parque de este Valle todo permanece cerrado y sus calles vacías. El escenario era distinto en el norte de Quito. Allí se vio más movimiento vehicular y también el comercio funcionando, sobre todo restaurantes, pues pueden vender únicamente para llevar. El semáforo rojo podría cambiar a amarillo, pero según el alcalde de Quito, esto podría tener ciertas modificaciones. De que inclusive podría tomarse un color amarillo modificado, es decir, buscar la manera de que ciertas restricciones nosotros le planteemos a la autoridad nacional. Incluso las parroquias podrían cambiar de semáforo gradualmente. Será este martes a las 10 de la mañana cuando el Consejo Metropolitano se reúna para hacer una evaluación de la situación en Quito. Andrea Samaniego, 24 horas. 38 cantones del país iniciaron la semana con semáforo amarillo. Con solo 4 casos de COVID-19, San Miguel de los Bancos es el primer cantón de Pichincha en pasar a esta fase. Continuar con medidas menos restrictivas dependerá de la conciencia que tengan los habitantes. Puntos de colores en las veredas señalan los espacios que deben adoptar los habitantes de San Miguel de los Bancos para ingresar a establecimientos comerciales. Las medidas de circulación en el primer cantón de la provincia de Pichincha en pasar a semáforo amarillo son menos restrictivas, pero el movimiento en sus calles es poco. La ciudadanía ha acatado las medidas de seguridad y al momento solo se han presentado 4 casos confirmados. La disciplina social que tiene San Miguel de los Bancos es muy buena y esperamos pues de que estar en semáforo amarillo pues nos permita la reactivación económica que necesita nuestro cantón y el país entero. Desde este lunes los establecimientos pueden permitir que ingrese su clientela manteniendo un 30% de su aforo. Algunos restaurantes se han ingeniado medidas para su propia seguridad. Las decisiones que nos dijeron sobre el municipio fue de que tengamos pues el agua, jabón, cada 3 horas fumigamos para que el local quede desinfectado nuevamente. El toque de queda en esta localidad empieza a las 21 horas y se extiende hasta las 5 de la mañana. Depende de la ciudadanía que prácticamente pasamos luego a verde o volvemos a rojo. A tan solo 20 minutos de esta localidad, la cuna turística de este cantón también descubre una nueva normalidad. Mindo juega bajo parámetros diferentes. Y es que el 95% de su población trabaja en el sector turístico, un sector que todavía no tiene permitido laborar. Esta es la razón de que algunos guías aseguren que la decisión fue apresurada, pues no están listos para retomar sus actividades. Para nosotros es preocupante el momento que cambiemos de semáforo amarillo, la gente de otros lugares vengan a refugiarse en nuestra población, porque
si hablamos de turismo, no estamos listos todavía. Hemos sido el pulmón económico del cantón. Esta región de 6.000 habitantes tiene aproximadamente 160 hoteles, un sector totalmente paralizado desde el inicio de la crisis. Todo lo que son hoteles, restaurantes, agencias de viajes, los servicios turísticos en general, están afectados al 100%, lamentablemente. Es por esta razón que esta tierra productiva que se concentró en el turismo vuelve a retomar actividades de plantación y cultivo. Aunque sea un espacio pequeño, ir cambiando, y si tenemos ya producción, podremos empezar con lo que es los trueques de alimentos, que sería una muy buena medida, y seguir trabajando en esta área. Y la tierra es muy fértil, sino que nosotros mismos nos hemos dedicado solamente al turismo, nos hemos olvidado de la siembra. Entonces ahora lo que se ha hecho es retomar esto. Actividades que se recuperan para combatir a una pandemia que aún no tiene fecha de caducidad. En el noroccidente de Pichincha, con cámaras de Marco Pascuel y Sherwin Quispe, Daniela Valencia, 24 horas. Y se reactivó el comercio en Cuenca, ya con semáforo amarillo. Los ciudadanos salieron masivamente a las calles a realizar sus actividades cotidianas. Los negocios reabrieron sus puertas, adoptando todas las medidas de bioseguridad. La actividad fue mayor en Cuenca ya con el semáforo en amarillo. Un 90% de los negocios reabrieron sus puertas, la mayoría luego de varias semanas de incertidumbre. Por fin estamos trabajando normalmente, claro, obviamente con las debidas precauciones y todo. Los locales han adoptado medidas estrictas de desinfección, medidas molestosas para unos, pero necesarias para todos, pues el virus sigue en las calles. Muchas precauciones que hay que tomar, la gente también, algunos sí colaboran, otros se molestan, no están muy al tanto del caso, de la situación. A pesar de que el ambiente no es el mejor, la economía de Cuenca, una de las más importantes del país, volvió a respirar. No hay un después del COVID, hay que vivir con el COVID y hay que habituarnos a una nueva normalidad. El que no se adapta se extingue. Debido al alto número de ciudadanos en las calles, otra de las acciones es sanitizar los lugares más concurridos, en este caso las calles del centro histórico. Recomendarles a nuestros conciudadanos que utilicen siempre las instrucciones que siempre nos dan sobre la bioseguridad, ¿no? Mantener esta nueva normalidad depende de nuestra disciplina. Por ello es necesario la colaboración de todos. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y los cantones Libertad y Santa Elena también están en semáforo amarillo. Sin embargo, Salinas continuará en rojo tras detectarse un aumento de casos positivos de COVID-19. Es tiempo de salir y volver a trabajar. En Santa Elena y La Libertad, ambos cantones de la provincia de Santa Elena lo tienen claro. Con las debidas precauciones, yo creo que sí podemos lograr trabajar. Con mascarillas y alcohol intentan protegerse para que el coronavirus no les impida llevar un plato de comida a casa. Dios quiera que todo se normalice ya, para así seguir trabajando, señorita. Gracias a Dios, estamos trabajando. Hoy Santa Elena pasó a color amarillo su semáforo del COVID-19 y su alcalde, Otto Vera, asegura que tiene razones suficientes para hacerlo. El resultado promedio de los fallecidos es de 3.5 por día en los últimos 12, 13 días, es decir, hemos descendido. Por otro lado, la capacidad del sistema hospitalario está más o menos un 40% de su capacidad. A pesar del cambio de color, el transporte urbano ni intercantonal está permitido. Eso se verá recién esta semana. Por ahora son 700 comercios los que deben solicitar al municipio abrir nuevamente sus puertas. Pero bioseguridad y pruebas rápidas cuando menos a los empleados. La Libertad también relajó sus restricciones. Su alcalde, Víctor Valdivieso, dice estar preparado para esta segunda fase. Otra parte también la hace la ciudadanía, ¿verdad? Que tiene que tener un compromiso con sí mismo, con su familia y evitar realmente la aglomeración y evitar contagios. Aquí en Salinas la situación es diferente. El cantón permanecerá en semáforo en rojo al menos una semana más. Su alcalde nos confirmó que en la cabecera cantonal existe un aumento de casos positivos de COVID-19. Por esta razón se solicitó el aumento de personal policial y militar, explicó su alcalde Daniel Cisneros. Con estos días estamos haciendo pruebas, aproximadamente vamos a hacer unas 600 pruebas. Con eso se definirá si se sigue en rojo o si se cambia el semáforo. Y aunque las reglas cambiaron para Santa Elena y La Libertad, las restricciones para discotecas, bares y restaurantes se mantienen. Lo mismo ocurre con las playas de la provincia. Según la última información del COE Nacional, en esta provincia hay 720 casos de COVID-19 confirmados. Con imágenes de Ronald Romo, desde Santa Elena, Joana Ramos, 24 horas.
El retorno de las operaciones de los vuelos nacionales podría aplazarse al menos 2 semanas en el aeropuerto de Guayaquil, según lo aseguró la ministra de Gobierno. La decisión se anuncia luego de que el municipio pidió que se la revise. A través de un comunicado publicado el fin de semana, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se mostró preocupada por el inicio de las operaciones de los vuelos nacionales a partir del 1 de junio, ya que aseguró que las aerolíneas han anunciado más de 100 vuelos solo en ese mes, lo que implicaría movilizar hacia Guayaquil a más de 10.000 personas. Y ante el temor por un posible rebrote en el puerto principal, Viteri solicitó al COE Nacional que suspenda los vuelos nacionales durante todo el mes de junio, tal como sucede con el transporte terrestre intercantonal e interprovincial. La mañana de este lunes, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que ha mantenido conversaciones con la titular del Cabildo guayaquileño y que la decisión de que vuelos nacionales retomen sus actividades a partir del 1 de junio será revisada. Una de esas opciones podría ser que el 1 de junio se abra efectivamente el aeropuerto de Guayaquil para vuelos internacionales cuyos pasajeros tienen que hacer aislamiento preventivo obligatorio y que unos días después el aeropuerto opere ya para vuelos nacionales también. Estamos revisando cuál es el porcentaje. Romo recalcó que hay que tomar en cuenta que la frecuencia de vuelos y de pasajeros se verá reducida. No se van a reanudar de inmediato todas las actividades, ni tampoco creo que habrá la demanda que pueda de alguna manera igualar el uso o la frecuencia que nuestros aeropuertos tenían, pero es muy importante volver a conectarnos poco a poco. El pasado 18 de mayo, el municipio de Guayaquil le solicitó al COE Nacional que la prohibición para la operación de vuelos nacionales se mantenga, exceptuando los vuelos nacionales con pasajeros en tránsito para abordar vuelos con salida internacional desde Guayaquil. Carlos Acoto, 24 horas. La Asociación de Bares y Discotecas las asociaciones están armando un protocolo de bioseguridad para cuando se les permita trabajar con semáforo verde. De su parte, los restaurantes están esperando la autorización para poder recibir clientes. Desde este lunes, los restaurantes en Guayaquil están listos para recibir a sus clientes, tras haber sido aceptado por el COE Nacional el protocolo respectivo. Todas las medidas han sido implementadas. En varios restaurantes y cafeterías se ve el respectivo distanciamiento en las mesas. Hemos puesto señalizaciones para que los clientes tengan espacio entre una y otra y sea muy claro dónde pueden sentarse y dónde no. Por otro lado, las marcas en el suelo para delimitar la distancia y sobre todo al ingreso, la respectiva desinfección y toma de temperatura. El vicealcalde de la ciudad asegura que en los operativos realizados en toda la urbe, hasta la fecha se han clausurado 50 locales por no acatar con estas medidas de bioseguridad. Esto no se trata de clausurar, no se trata de multar, entendemos la situación económica difícil que todos estamos viviendo, pero sí es necesario controlar. Y mientras unos reciben a clientes, otros aún no. Prefieren esperar, como María. A medida que vayan saliendo las personas a la calle, entonces, bueno, de esa medida vamos acondicionando el local. Por otro lado, un sector que se prepara para en algún futuro no tan lejano abrir sus puertas son los bares y discotecas. Las diferentes asociaciones a nivel nacional se han unido para armar un protocolo. Pero nosotros queremos que la ciudadanía se quede tranquila, no es que queremos abrir en este momento, queremos ser tomados en cuenta con un protocolo que lo estamos organizando, armando nosotros mismos junto con el Ministerio de Salud para que sea estudiado. Dentro de estas propuestas está la desinfección al ingreso, el uso de vasos desechables y más que nada, respetar el distanciamiento. Somos 900 establecimientos registrados en Guayaquil y sumamos unos 2.700 en la provincia del Guayas. Esperan este jueves poder hacerlo llegar a los respectivos COEs cantonales y que llegue a su vez al Ministerio de Salud y de Gobierno para, cuando se llegue al semáforo verde, puedan empezar a producir. Valerie Villalba, 24 horas. Más noticias aquí en 24 horas. El adelanto de tributos para las personas que ganan más de $5.000 mensuales y para empresas que no se han visto afectadas por la crisis se hará vía decreto ejecutivo. La ministra de Gobierno explicó que no se vetará la ley de apoyo humanitario y que ambos recursos estarán listos esta semana. Nuestros hijos
La duda que existía sobre el recurso legal que se usará para implementar el anuncio que hizo el presidente Lenín Moreno en su informe a la Nación está resuelta. Será bajo decreto ejecutivo como se dispondrá la recaudación anticipada para aquellas personas que ganen más de $5,000 mensuales y para las empresas que no se hayan visto afectadas por la crisis. Para hacer un adelanto de impuestos es suficiente un decreto ejecutivo, sobre todo en estado de excepción. Entonces, no tiene nada que ver esto con las leyes que se están tramitando en la Asamblea. El artículo 165 de la Constitución, que habla precisamente sobre el estado de excepción, dice en su numeral 1 que, declarado el estado de excepción, el presidente podrá decretar la recaudación anticipada de tributos. Además, es imposible que este adelanto de impuestos se haga vía veto a la ley de apoyo humanitario, pues el presidente no puede agregar algo que no existe en la ley aprobada por la Asamblea. Recordemos que los legisladores retiraron del proyecto las contribuciones. No es algo que tiene que estar puesto en la ley. El presidente no incluirá en el veto ninguno de estos temas porque lo ha dicho el día de ayer, no va a abusar de su capacidad de veto para poner un tema que fue discutido y negado. Y el anuncio, además de la forma en la que se lo va a implementar, generó reacciones. La propuesta del gobierno es preocupante. Lo que va a hacer el gobierno es utilizar los recursos que corresponden al siguiente gobierno, pero que los va a gastar ahora. ¿Qué vamos a hacer el próximo año cuando ya nos hemos consumido, el Estado gastado los recursos que debían servir como ingresos para sostener el Estado? Estos recursos se usarán para proyectos sociales y para el programa de créditos Reactívate Ecuador. Lo que aún no se precisa es qué impuesto será el que se anticipe, ni desde cuándo. Por otro lado, lo que sí adelantó la ministra de Gobierno es que la ley de apoyo humanitario y la de finanzas públicas que está en este momento en el Ejecutivo no serán vetadas. No van a ser modificadas en lo sustancial, es decir, no se está planificando, como algunas personas insinuaban ayer, introducir, por ejemplo, un nuevo impuesto. Esta semana ambas leyes, al igual que el posible decreto que anticipará el pago de contribuciones, podrían estar listos. Dayana Monroy, 24 horas. El país registró una jornada de movilizaciones. Gremios y agrupaciones sindicales protestaron en contra de los despidos y de las medidas económicas del gobierno. En muchos casos no se respetó el distanciamiento social. La manifestación en medio de la pandemia y la emergencia sanitaria podría ser una bomba de tiempo. Sin embargo, a quienes protestaron no les importó el riesgo de contagiarse y el miedo a la pandemia pasó a segundo plano durante el calentamiento de las calles. En Quito, mientras se concentraban, no respetaron el distanciamiento social y una vez que los miembros de colectivos y gremios de trabajadores y sindicatos avanzaban por el centro de la capital, fue cuando recién tomaron distancia. Esta es una jornada por la vida. Nos han hecho salir a las calles para defender la vida, la salud, la educación. Quienes convocaron a esta movilización fueron los sindicalistas de siempre. A nombre de los trabajadores y pese a los riesgos por el COVID-19, ellos defendieron su derecho a la protesta. Que nosotros estamos amparados en el artículo 98 de la Constitución. Desde el gobierno calculan el número de personas que participaron de esta movilización y dicen estar preocupados por el riesgo de contagios. Estimamos entre 600 y 700 personas. La de Quito fue una aglomeración, no se respetó la distancia, las personas estaban muy próximas, no estaban usando todas las personas un cubrebocas o una mascarilla, algunos estaban usando pasamontañas. Y dejar el confinamiento y las medidas de seguridad para calentar la calle no fue exclusivo de Quito. También en Guayaquil los colectivos sociales salieron a levantar su voz, pese a que la ciudad fue una de las más golpeadas por el COVID-19 que no ha desaparecido en el país. Aquí estamos privados públicos de varias organizaciones que defienden y luchan y combate por la vida. Y no faltaron los altercados en la protesta debido a que la Policía Nacional encontró artefactos como pirotecnia que fue decomisada. También en otras provincias hubo plantones y marchas en contra de las medidas económicas. El sistema ECU 911 verificó la situación en cantones como Portoviejo, Ibarra, Tulcán, Cuenca y otros. La ministra Romo también anunció que ha hablado con alcaldes y les preocupa el retroceso en los esfuerzos. Y es lamentable que ese esfuerzo se vaya a diluir si es que quienes salen a la calle a propósito de una expresión política, si quienes salen a la calle ponen en riesgo la salud de toda la ciudad. En esta jornada no participó el movimiento indígena, que aseguró prepararse para otra fecha porque ahora su prioridad, dijeron, es salvar vidas. María Gracia Acosta, 24 horas.
La empresa pública Ecuador Estratégico es una de las 8 empresas cuya liquidación está en marcha por decisión presidencial. Según el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, Ecuador Estratégico se convirtió en una unidad ejecutora cuyo objetivo social es la construcción de infraestructura, que lo hace el programa Casa para Todos, y hay una duplicidad de esfuerzos. Ecuador Estratégico nació como empresa pública en 2011 con el propósito de dotar de infraestructura a comunidades cercanas a sitios de explotación petrolera y minera del país, y pronto logró desarrollar proyectos en 13 provincias. Se creó la empresa pública Ecuador Estratégico como una herramienta de gestión para ser más eficaces, para ser más directa la inversión en las regiones amazónicas principalmente. Uno de los principales proyectos fue la construcción de vivienda en las riberas del Cuyabeno, en la Amazonía ecuatoriana, la reconstrucción de escuelas y vías, así como caminos vecinales, obras de agua potable y saneamiento para pequeñas comunidades. Entre 2012 y 2015 invirtió más de $800 millones en obras de desarrollo integral. Pero una empresa pública es generar utilidad y rentabilidad para el Estado ecuatoriano. Sin embargo, Ecuador Estratégico no fue necesariamente concebido así, más bien fue concebido como una unidad ejecutora. Según el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, que tiene a su cargo junto a varios ministros y gerentes la liquidación de las 8 empresas públicas anunciadas por el presidente Moreno, la empresa pública Ecuador Estratégico no puede seguir funcionando cuando existe otras entidades que realizan el mismo trabajo. Ecuador Estratégico tiene una hermana, yo digo una hermana gemela, que es Casa para Todos, que es otra empresa pública, que tiene un mismo fin o un fin muy similar. Entonces, lo que estamos pretendiendo aquí es optimizar solamente los gastos que incurre Ecuador Estratégico para la construcción de obra y pasarla, que sea absorbida por la otra empresa pública hermana Casa para Todos. Conforme reza el decreto 1058 que ordena la liquidación, dispone también que en el plazo de 60 días se realicen todas las gestiones necesarias para conseguir liquidez de los propios activos para los procesos de liquidación de personal, que para el caso de Ecuador Estratégico se estima en más de $1 millón. Tras el proceso de liquidación, todos los activos y pasivos que queden de la empresa pública Ecuador Estratégico. Tenemos cerca de 61 empleados en Ecuador Estratégico, el costo de desvinculación $1 millón. Pasarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias. La exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para explicar sobre los procesos legales para la adquisición de 7,000 kits alimenticios de ayuda para personas vulnerables durante la pandemia del COVID-19, compra que fue señalada por un supuesto sobreprecio. Ocles dijo que es la primera interesada en clarificar todo el proceso, que ha sido víctima de linchamiento mediático y que incluso fue ella quien solicitó en la fase final una auditoría a la Contraloría para que revise el proceso. En términos generales, cuando uno hace contratación en emergencia, puede hacer una contratación directa. Nosotros, sin embargo, tuvimos la precaución de convocar a 2 oferentes en ese momento. Se pudo conseguir estas ofertas, lo hizo el equipo técnico. Yo no tuve ninguna participación directa en este proceso. La oferta cumplía con las condiciones para poder avanzar hacia el proceso de validación y luego posteriormente de contratación de los 7,000 kits. Las pruebas rápidas se venden sin control en las redes sociales. Se ofrecen desde los 11 hasta los $45 con descuentos y promociones. Sin embargo, médicos advierten el alto riesgo debido a su falta de confiabilidad y procedencia y piden a las autoridades regularlas. Ventas pruebas rápidas es la frase que pusimos en el buscador de Facebook y este fue el resultado. Una amplia y variada lista de curiosas alternativas. Precios que van desde 11 hasta $28, incluso con descuentos y promociones. En Instagram, en cambio, los costos son más elevados. Una prueba rápida de COVID-19 de las que allí aparecen cuesta entre $30 y $45, sin especificar de dónde provienen. Quienes las venden, en el mejor de los casos, son médicos, laboratorios clínicos e importadores, pero también usuarios que antes de la emergencia ofrecían ropa y zapatos en sus cuentas.
Y ahora es esto lo que comercializan y recomiendan. Es el negocio de la época, mayor demanda de personas desesperadas por saber si adquirieron coronavirus o no, mayores ofertas y por tanto, mejores ventas. Pero para el doctor Washington Alemán, coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del municipio de Guayaquil, esto es algo que ya debe preocupar. Uno de los mayores problemas que en este momento hay es porque tienes una cantidad de pruebas rápidas que desgraciadamente nadie te garantiza la calidad de las mismas. Y por tanto podrían arrojar resultados errados que aumenten el riesgo de contagio. Lo más grave o lo más delicado es que al final está en etapa de infectarte y te sale un falso negativo, en donde probablemente puedes pensar que no tiene la enfermedad y al final es un portador sano. Que sale por ahí a circular pensando que no está contagiado. De ahí que el doctor José Pedro Barberán, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Espíritu Santo, considera que toda prueba que en Ecuador se venda debe haber sido previamente validada y solo bajo supervisión aplicada. No nos basta con los registros sanitarios, deben de ser validadas por un laboratorio y posteriormente verificadas por un médico. Él es el que va a decir si está positivo o no está positivo. Hace un llamado a la autoridad. El ARSA tiene la responsabilidad de controlar para ver la efectividad de esta prueba. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria publicó con fecha 20 de mayo un listado en el que constan 180 firmas autorizadas para la importación de estos test rápidos. Consiste en verificar procedencia de laboratorio fabricante que cuente con certificado BPM o un certificado rigurosamente mayor. En el documento colgado en el sitio web de la entidad se detalla incluso el país de fabricación de las pruebas traídas a Ecuador. Sin embargo, no se ha convertido en un texto de consulta para el consumidor que día a día recibe publicidades en redes sociales con precios módicos y entrega inmediata, en tiempos en que para volver a trabajar, llevar el resultado de una prueba de coronavirus es un requisito fundamental. Luisa María Heredia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Pues hoy vamos a hablar de algo característico que pasó en el año 2009. Tuvimos una pandemia de influenza, pero la gente se pregunta ¿por qué no hubo confinamiento? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las diferencias? Pues bueno, lo primero que hay que aclarar es que sí, existió ciertas restricciones, especialmente en los Estados Unidos, se cerraron escuelas y colegios, pero hay que entender en primer lugar que existen diferencias marcadas entre las famosas influencias y obviamente el virus del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. Pues, ¿qué son los virus de la influenza? Pues existen tres tipos principales. El A y B son los tipos que principalmente han sido relacionados con el contagio de seres humanos que han provocado estas famosas pandemias debido a la llamada gripe. El virus de la influenza tipo C, en cambio, ese provoca infecciones respiratorias más leves que usualmente no son las responsables de ningún tipo de pandemia hasta donde nosotros conocemos. Hay que entender que el virus de la influenza tipo A, este ha sido el más grave en términos de salud pública. Ha causado distintos procesos infecciosos graves, epidémicos y pandémicos, y usualmente ha existido interacción entre animales que son portadores de estos virus y el ser humano. Entendemos nosotros que hemos tenido diferentes tipos de influenza, la aviar, la porcina, entre otras. La influenza tipo A en ocasiones provoca, pues obviamente, cuadros severos. Sin embargo, la mortalidad de estas enfermedades es menor que la de la COVID. Aparte de eso, las personas que se enferman con el virus de la influenza, en su mayoría desarrollan algún tipo de sintomatología. Por lo tanto, es más fácil identificar los casos que en la COVID-19, y aquellas personas que se enferman, obviamente por la debilidad que causa el proceso, pues esto puede ocasionar que la persona se quede en la casa. Entonces, al quedarse en la casa, disminuye la transmitibilidad. Y eso es importante de reconocer. ¿Qué errores pues nosotros hemos cometido y que tal vez no hayamos aprendido? El primero es que no aprendimos desde el 2009 que el sistema sanitario, con fortaleza en el sistema de prevención y comunitario, obviamente es lo principal. No hemos reforzado la atención primaria en el Ecuador, y esto ha puesto en mucha presión pues el sistema de reacción a lo que nosotros denominamos control de cada uno de los casos y vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, al no haber aprendido de estos errores, pues nosotros hemos tenido que lamentablemente pagar las consecuencias en el 2020 con la llegada de la COVID-19. Esperemos que nosotros entendamos las diferencias entre influenza, entre COVID, y nos vemos en el siguiente programa de Por tu Salud para seguir hablando de esta enfermedad, la COVID-19.